todos. Vamos a continuar con el tema de los antitiroides. De manera general, sabemos que la tiroides secreta la tiroxina o la tetraiodotironina, la T4, y la triiodotironina T3. Las hormonas tiroides se sintetizan como residuos de aminoácidos de la tiroglobulina. Cada molécula contiene unas 70 tirosinas y se combinan con yodo para formar T3 y T4. La tirotropina o TSH. Una glucoproteína que estimula la actividad tiroidea, es sintetizada por las células tirotropas de la adenohipófisis, se secreta de forma pulsátil y circadiana y va a alcanzar sus mayores niveles en el momento del sueño. La secreción está estimulada por la TRH o la hormona liberadora de la tirotropina. Esta hormona es inhibida por la somatostatina, la dopamina, glucocorticoides y hormonas tiroides. La tirotropina o TSH. Esta hormona estimula la actividad tiroidea a través de un aumento del número de tamaño y actividad celular, estimula la captación de yodo por la glándula tiroides y para la utilización en la síntesis de hormonas tiroides. Favorece la proteólisis de la tiroglobulina y la liberación de la T3 y T4 a la sangre. Actualmente se dispone de un preparado inyectable que es la tirotropina alfa y permite valorar la capacidad del tejido tiroideo normal y canceroso y también captar el yodo radioactivo. La tirotropina alfa se utiliza en el tratamiento y seguimiento del cáncer tiroideo. La hormona liberadora de la tirotropina o la TRH, en este caso llamada protirrelina, es un tripéptido producido por el núcleo paraventricular del hipotálamo, estimula la síntesis y liberación de la TSH, se une a receptores en la membrana de las células tirotropa de la adenohipófisis, ejerce sus efectos sobre la conducta, termorregulación, el tono del sistema nervioso autónomo, la función cardiovascular y la presión arterial. En cuanto a su administración o cuando se le administra intravenosa es para detectar algún tipo de diagnóstico en donde existan alteraciones en la glándula tiroides. Esta protirrelina, en el caso del hipotiroidismo, va a aumentar la respuesta va a ser exagerada y en el hipertiroidismo no va a existir una respuesta. En cuanto a la farmacocinética, estas hormonas se absorben mejor vía oral en ayunas. La T3 y la T4 se unen a la globulina fijadora de tiroxina, TBG, y en menor medida a una prealbúmina fijadora de tiroxina y a la albúmina. El 99.9% de la T4 circulante va a estar conjugada y la T3 tiene menos afinidad por proteínas plasmáticas, pero es más activa que la T4. Y esta se metaboliza antes y es decir, tiene una acción más eficaz. Estas hormonas se liberan y por ende como tienen una mayor afinidad por las proteínas, se van a liberar con lentitud hacia los tejidos. Tienen una semivida plasmática la T4 de 6 a 7 días y la T3 menor a 2 días. Cuando la unión a proteínas es elevada, es decir, el caso de los estrógenos y en el embarazo la eliminación se retrasa y va a ser el caso y viceversa, cuando haya en cambio menos proteínas. En cuanto a las acciones fisiofarmacológicas y el mecanismo de acción, estas hormonas se unen a receptores nucleares y tienen mucha más afinidad por la T3 que por la T4, de forma que alrededor del 90% de la hormona unida es T3. Ejercen efectos no genómicos, por ejemplo, en la membrana plasmática y en la citoarquitectura celular y en las mitocondrias. Es necesaria también la presencia de receptores para el ácido retinoico para formar heterodímeros con los receptores tiroideos y conseguir una acción biológica adecuada. En cuanto a los efectos sobre el crecimiento y el desarrollo, estas hormonas contribuyen al desarrollo de todos los órganos y los tejidos, especialmente para la mielinización y el desarrollo cerebral. La T4 y la T3 penetran en el cerebro a través de transportadores específicos. La T4 y la T3 en las células de la glía, los astrocitos, los tanicitos y las principales son las neuronas y los oligodendrocitos en desarrollo. La T3 a través de los receptores nucleares va a controlar la expresión de genes que intervienen en la mielinización,
en la diferenciación celular, en la migración neuronal y en la señalización. La falta de estas hormonas durante el periodo de la neurogénesis activa, es decir, o hasta 6 meses posparto, esto va a conducir a un retraso mental irreversible y se va a acompañar de múltiples alteraciones morfológicas. Por lo tanto, cumplen un papel muy importante en este proceso de la neurogénesis. También son esenciales para el crecimiento longitudinal, ya que posibilitan la síntesis y la secreción de la hormona de crecimiento, y obviamente su falta va a determinar un enanismo. En cuanto a sus acciones calorígenas y metabólicas, estas aumentan la actividad metabólica y el consumo de oxígeno en casi todos los tejidos periféricos. Estas hormonas van a aumentar el número, el tamaño y la actividad de las mitocondrias y por tanto aumenta la producción de ATP y también la actividad de la bomba de sodio-potasio. Esto obviamente va a generar mayor calor y por lo tanto permite regular la temperatura en los organismos. También estimula el metabolismo de los hidratos de carbono, en cuanto a su absorción en el tubo digestivo, la captación celular de glucosa, la glucólisis, la gluconeogénesis y la secreción de insulina. Estimulan el metabolismo de lípidos, es decir, aumentan la respuesta lipolítica de adipocitos a las catecolaminas. La movilización de las grasas desde el tejido adiposo y conlleva un aumento de los niveles de ácidos grasos en el plasma y una mayor oxidación. También disminuyen los niveles plasmáticos de fosfolípidos y triglicéridos y aumentan las necesidades de las vitaminas. En cuanto a sus efectos cardiovasculares, estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, que la vamos a ver manifestada en una taquicardia y palpitaciones. También aumenta la contractilidad cardíaca. También contribuyen a un aumento del metabolismo tisular, inducen vasodilatación generalizada, sobre todo a nivel cutáneo. Estos efectos se deben en parte a que las hormonas tiroides aumentan la sensibilidad del miocardio a las catecolaminas. Y en otros tejidos estimulan la respiración, la motilidad digestiva, la secreción de jugos digestivos, la función cerebral y función muscular. El exceso de estas hormonas va a provocar temblor, cansancio, nerviosismo e insomnio, así como una hipoperfusión de casi todas las glándulas endócrinas. Tanto el exceso como el déficit van a alterar la función sexual, es decir, impotencia, disminución de la libido, menorragia, polimenorrea o amenorrea. En cuanto a las reacciones adversas, estas van a derivar de su propia acción farmacológica. Generalmente se asocian a una dosis excesiva y corresponden a síntomas de hipertiroidismo, como taquicardia, palpitaciones, arritmias o una crisis anginosa, cefalea, nerviosismo, excitabilidad, insomnio, temblor, debilidad muscular y calambres, intolerancia al calor, sudoración, pérdida de peso, trastornos menstruales, diarrea y vómitos. También suelen desaparecer al reducir la dosis o suspender temporalmente el tratamiento. Una sobredosis crónica puede provocar osteoporosis, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, y por eso se debe evitar. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, el tratamiento sustitutivo o son ideales para un tratamiento sustitutivo en el hipotiroidismo o cretinismo para suprimir la TSH en pacientes con bocio no tóxico, en la tiroiditis de Hashimoto o carcinoma de tiroides. El uso de la T4, esta suprime a la TSH y reduce el volumen de los nódulos, de los nódulos tiroides. De los nódulos tiroides benignos, pero a largo plazo puede ser menos eficaz y es probable que el nódulo vuelva a aparecer. En este caso se debe suspender el tratamiento. En el caso de la levotiroxina, está indicada en ciertos pacientes con hipotiroidismo subclínico, especialmente si presentan bocio, una tiroidopatía autoinmune, una hipercolesterolemia, disfunción psíquica, embarazo o síntomas de hipotiroidismo. Actualmente se dispone de 3 fármacos que son la levotiroxina de sodio, la liotironina de sodio y Liotrix. En cuanto a la primera, es la más adecuada porque su potencia es constante y su acción es prolongada. Proporciona unos niveles uniformes de T3 y T4 a lo largo del día.
Su forma de presentación es en tabletas o inyectable. La dosis inicial es de 50 a 100 microgramos por día vía oral, con incrementos de 25 a 50 microgramos al mes hasta lograr el eutiroidismo, o sea, valores normales. En cuanto a la dosis de mantenimiento, esta se encuentra entre 100 a 150 microgramos día y debe individualizarse en función de los niveles de la TSH. En cuanto a la liotironina de sodio, esta es la sal de la triiodotironina, se encuentra también en tabletas o inyectables y esta se la utiliza cuando se necesita una acción mucho más rápida, como en el caso del coma mixedematoso o para preparar a un paciente con cáncer de tiroides para la administración de radioyodo. En cuanto a la dosis, esta se recomienda de 10 a 20 microgramos cada 8 a 12 horas y es menos recomendable que la levotiroxina para el tratamiento sustitutivo a largo plazo, pero este fármaco tiene un mayor costo. Y en cuanto al Liotrix, esta es una mezcla de tiroxina y triiodotironina que oficialmente no ofrece ventajas frente a la administración de tiroxina sola. Y es útil en algunos casos cuando no se produce una conversión suficiente de T4 en T3, sobre todo en dietas de adelgazamiento prolongado. En cuanto a los fármacos antitiroides, en este caso los derivados de la tiourea se encuentran el propiltiouracilo, el metimazol y el carbamazol. En cuanto a su farmacocinética, estos se absorben rápidamente vía oral. En el caso del propiltiuracilo, tiene una semivida en el plasma de 75 minutos y el metimazol de 4 a 6 horas. La duración de su acción depende más de los niveles intratiroideos que plasmáticos y permite una administración única diaria a pesar de la corta semivida plasmática. El metimazol y el carbamazol atraviesan la placenta y pasan a la leche materna. Y en el caso del propiltiouracilo, este lo hace en menor grado. Estos fármacos se eliminan rápidamente por el riñón y la forma activa como los metabolitos. En cuanto a sus reacciones adversas, estos fármacos impiden la formación de hormonas tiroideas, inactivan la peroxidasa evitando la oxidación del yoduro y por lo tanto su incorporación a los residuos de la tirosina de la tiroglobulina. El efecto aparece tras un periodo de latencia de 1 a 2 semanas y esto es reversible al interrumpir el tratamiento. En el caso del propiltiouracilo, este inhibe la desyodación periférica de T3 a T4 y es un antitiroideo de elección, sobre todo en las crisis tirotóxicas. Dentro de las reacciones adversas, la más grave es la agranulocitosis, cuya incidencia es inferior al 2%. Casi siempre en las primeras semanas o meses de tratamiento, precedida a veces de granulocitopenia, dolor de garganta y fiebre. Pero esto es reversible al suspender el tratamiento. La reacción adversa también más frecuente es el exantema papular urticariforme y a veces purpúrico. El propiltiouracilo puede provocar hepatitis y vasculitis. La administración prolongada puede provocar bocio debido al aumento de la secreción de la TSH al bloquear la síntesis de T3 y T4. El metimazol durante el embarazo va a generar malformaciones, pero actualmente el propiltiouracilo es el tratamiento de elección en el embarazo. Las indicaciones terapéuticas, estos están indicados en el hipertiroidismo, en la enfermedad de Graves, en el bocio nodular tóxico. La dosis habitual del propiltiouracilo es de 100 miligramos cada 8 horas o 150 miligramos cada 12 horas. Una vez que se alcanza el eutiroidismo, se suele requerir unas 12 semanas y luego sí se puede ir reduciendo la dosis. Otro fármaco es el yodo. En cuanto a las acciones fisicofarmacológicas y el mecanismo de acción, el exceso de yodo inhibe la captación de yodo por la glándula tiroides, la síntesis de hormonas tiroides y su liberación. Tiene una gran importancia, sobre todo en el tratamiento de la tirotoxicosis, con una mejoría muy rápida en los pacientes. Reduce la vascularización de la tiroides y se hace
es decir, la hace más pequeño y compacto, y esto facilita la manipulación quirúrgica, pero tiene una utilidad limitada. Las reacciones adversas, las principales son de hipersensibilidad, angioedema, hemorragias cutáneas, enfermedad del suero, y la intoxicación con yodo se va a acompañar de un sabor metálico, un ardor en la boca y la garganta, molestias en los dientes, en las encías, coriza, cefalea, agrandamiento de la parótida, inflamación de la faringe, laringe y amígdalas. Las indicaciones terapéuticas en el hipertiroidismo, tanto en el hipertiroidismo como en el periodo preoperatorio, como en las crisis tirotóxicas también, su función es proteger a la tiroides en las exposiciones accidentales al yodo radioactivo. Vía oral, se la va a administrar como una solución fuerte de yodo, como solución de Lugol, y contiene yodo al 5% y también yoduro de potasio, o también como yoduro de potasio al 10%, y la dosis habitual es de 50 a 150 miligramos día. También se encuentra el yodo radioactivo. Este es el isótopo más utilizado, este emite rayos gamma y partículas beta con una semivida de 8 días. Se emplea para realizar gamografías diagnósticas al permitir una exposición breve. Este yodo radioactivo es atrapado por la tiroides y se incorpora a las moléculas de T3 y T4 y se deposita en los folículos tiroides. Los efectos van a depender de la dosificación, la cual es esencial para evitar un hipotiroidismo. Se va a administrar como solución de yoduro de sodio vía oral. Y el principal uso terapéutico es en el tratamiento del hipertiroidismo, sobre todo en pacientes de edad avanzada o cardiópatas, también en el carcinoma tiroideo metastásico. Este yodo radioactivo está contraindicado en pacientes o en jóvenes, sobre todo para evitar el riesgo de cambios neoplásicos, y también está contraindicado en gestantes. En cuanto a los antidiabéticos orales, de manera general, la insulina es un polipéptido formado por dos cadenas de 21 y 30 aminoácidos, las cadenas A y las B, que están conectadas entre sí por dos puentes de disulfuro. Estas son liberadas al torrente sanguíneo por la fusión de El factor principal que controla este proceso es la concentración de glucosa en la sangre. La glucosa entra en las células beta, donde va a ser metabolizada generando ATP, y la insulina ejerce sus efectos tras unirse al receptor específico con actividad de la tirosincinasa situada en la superficie de sus células diana. Esto favorece la captación y la utilización en el almacenamiento de la glucosa en diversos tejidos, con lo que se reduce la glucemia. En el hígado, principalmente, la insulina inhibe la producción de glucosa y promueve su almacenamiento en forma de glucógeno. A nivel muscular, la insulina facilita la entrada de la glucosa a través del transportador GLUT4, también favorece la síntesis del glucógeno. En el tejido adiposo, suprime la lipólisis y promueve la lipogénesis, favoreciendo así el almacenamiento de triglicéridos. Los tipos de insulina. En cuanto a los análogos de insulina de acción ultra rápida, se encuentran la insulina lispro, la glulistina y la aspart. Estos son obtenidos por modificaciones puntuales en algunos aminoácidos de la cadena B de la insulina humana, y a diferencia de la insulina regular, en la que los monómeros de insulina se asocian formando hexámeros. Esto que dificultan la absorción, que dificultan su absorción. Y las modificaciones en la secuencia de aminoácidos en estos análogos reducen la tendencia a agregarse, y de esta forma se van a absorber más rápido, es decir, en unos 10 a 20 minutos vía subcutánea, y produciéndose un incremento más rápido en los niveles plasmáticos de insulina y una reacción hipoglucemiante más temprana, pero de corta duración, de 3 a 4 horas. La insulina de acción rápida, o también llamada insulina regular o soluble o cristalina también, con estos nombres se la conoce. Después de administrar la vía subcutánea va a presentar un inicio de acción rápida de aproximadamente unos 30 minutos y tiene un efecto máximo de 1,5 a 3,5 horas con una duración de 7 a 8 horas. También se la puede administrar a través de intravenosa. Y la insulina de acción intermedia. Aquí encontramos dos tipos, que es la insulina, la NPH o la protamina neutral, y la lisproprotamina NPL. La NPH es una suspensión que se obtiene al añadir a la insulina soluble cantidades equimolares de protamina,
Tiene una acción o su acción inicia alrededor de 1 a 1,5 horas después de la inyección subcutánea y puede durar de 20 a 24 horas. Mientras que la lisproprotamina o la NPL tiene una acción muy similar a la protamina neutral. En cuanto a los análogos de la insulina de acción lenta o prolongada, se encuentran, la primera de ellas es la insulina, la glargina. Esta se obtiene por adición de dos moléculas de arginina de la cadena B y la sustitución de la asparagina por la glicina, y da lugar a una reducción de la solubilidad a un pH fisiológico. Inyectadas se forman microprecipitados y se van liberando hexámeros. Estos se van a ir disolviendo lentamente hasta a monómeros hasta su absorción. Y el inicio de la acción su acción va a ser lenta, con un perfil suave, sin picos y una duración de su efecto, o la duración de su efecto es prolongada, hasta 24 horas. La insulina de Temir, esta se ha obtenido eliminando el residuo de la treonina de la cadena B y añadiendo una cadena de ácido mirístico a la lisina. Esta asilación va a promover la unión reversible de la insulina a la albúmina, retardando su absorción desde el tejido subcutáneo. Y el perfil de acción es similar a la glargina, con una absorción lenta, también sin picos, y de una larga duración, hasta 24 horas. En cuanto a las pautas terapéuticas, el objetivo, según la Asociación Americana para la Diabetes, es obtener una glucemia con los niveles más próximos a la normalidad, es decir, una Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Hola chicos, creo que tal vez tiene problemas con el internet de la compañía, me imagino. A ver, mientras se va uniendo o se conecta nuevamente, conversemos un poco sobre el tema de la tiroides, ¿no? Acá el perfil tiroideo es fundamental. Ya, perdón. Conversemos un poco sobre el tema del perfil tiroideo. El perfil tiroideo, como les decía, es fundamental específicamente para conocer las enfermedades que afectan la glándula tiroides. Hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿no? Ustedes ya conocen el tema, me imagino que en semiología también ya han de haber visto estas entidades y saben qué síntomas presenta cada una de estas. Entonces, lo que tenemos es la TSH, en este caso la T3, que es la triotironina, y la T4, que es la tiroxina, ¿no? Estas son las tres principales hormonas que produce el tema de la tiroides, y a través de la cuantificación en sangre de estas, nosotros podemos determinar si se trata de un hipo o un hipertiroidismo. Las hormonas tiroides son muy importantes porque ayudan desde el desarrollo fetal en cuanto al tema de la formación del cerebro principalmente, también contribuyen al tema o tienen receptores a nivel cardíaco. Entonces, en este tipo de situaciones también tienen receptores a nivel metabólico, es decir, que regulan el metabolismo. Es por esta razón que, dependiendo de la patología, si es hipo e hiper, pues van a haber alteraciones en cuanto al peso debido a este mal control o mal regulamiento en cuanto al tema del control metabólico, valga la redundancia. Si bien es cierto, conocemos de antemano nosotros ya que en el hipotiroidismo va a haber un aumento de peso, en el hipertiroidismo todo lo contrario, ¿no? Al existir receptores a nivel cardíaco de estas hormonas tiroides, también va a verse influenciado el tema del manejo de alteraciones en cuanto a la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, vamos a tener taquicardia principalmente en el hipertiroidismo y bradicardia en cuanto a lo que compete al hipotiroidismo. Ahora, acá va la gran pregunta, chicos. Si bien es cierto, las tres hormonas son importantes,
Pero por ejemplo, para establecer un diagnóstico preciso de una de estas entidades, ¿cuál creen que es la más importante? Exceptuando la TSH, que obviamente es, como decir, es la hormona importante, ¿no? Pero en relación a T3 y T4, ¿cuál creen que es más importante? ¿Cuál tiene más peso para poder establecer si se trata de una enfermedad tiroidea? ¿Y por qué? El T3 porque es como que el T4 es la forma inactiva y por eso siempre hay mayor, digamos, nos explicaba que había como de 20-1, mientras que el T3 es la forma activa, por lo que hay menos, pero es más, como que hace más reacción. O sea, según lo que tú manifiestas, Ana Camila, la T3 es la más importante. Sí, Doc. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Yo creo que la T4. ¿Por qué? Porque la T4 es la que se va a convertir en T3, entonces si tenemos mayor T4 vamos a tener más T3 activas. Incluso, bueno, se puede convertir en otro tipo de T3, pero creo que es la T4. Ya. ¿Alguien más que quiera apoyar o refutar? Yo también creo que la T4, porque si se produce, o sea, un exceso, no se va, o sea, el cuerpo solo transforma la que necesita, por lo que va a haber un exceso de T4. Ya. También tiene que ver, chicos, con el tema del origen de estas T3 y T4. La T4 es una hormona exclusivamente de síntesis de hormona tiroidea, ¿sí? Mientras que la T3 también puede ser sintetizada en otros tejidos, ¿no? Pero la T4 es justamente únicamente, como les manifiesto, solo precisamente de síntesis tiroidea exclusiva, ¿ya? Si yo tengo un hipotiroidismo, ¿cómo van a estar en este caso las hormonas? ¿O cuál sería el diagnóstico para un hipotiroidismo? En el hipotiroidismo la T4 estaba disminuida y la TSH elevada. Exacto, ¿ya? Entonces, con esto yo ya puedo determinar si se trata de un hipotiroidismo. Nuevamente, TSH elevada, T4 disminuida o baja. Cuando yo tengo este tipo de circunstancias, yo ya puedo decir que en este caso tiene mi paciente hipotiroidismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso que tengo que administrar? Obvio, todo es lógico, ¿no? Si yo tengo T4 disminuida, lo que tengo que administrar es T4. Entonces, tenemos acá estos fármacos que en este caso se denomina la levotiroxina, que es una prohormona, si se podría manifestarlo así, o una hormona sintética, que nos va a ayudar a contrarrestar el tema de esta T4 baja, ¿no? Y de esta manera, pues, vamos a tratar de elevar los niveles, las concentraciones de esta T4 y de esta manera se va a regular la TSH. Ya, entonces tenemos la levotiroxina de cajón. La levotiroxina es la hormona de reemplazo o el tratamiento de reemplazo hormonal para poder aumentar la T4. La levotiroxina es T4, ¿sí? Eso para que lo tengamos en claro. Ahora, ¿cuál es la dosis en este caso? La levotiroxina, si no me equivoco, viene de 50 microgramos, 75 microgramos, 100 microgramos. Son cápsulas que tenemos acá o tabletas, sólidos orales. En otros lados, en otros países, incluso hay soluciones gel, mencionan, y líquidas en este aspecto de levotiroxina o de T4, ¿no? Pero lo que tenemos acá son los sólidos orales. Muy bien. Ahora, para poder yo dosificar estos medicamentos, la dosis inicial que recomienda la mayoría de la literatura es de 1.6 microgramos por kilo de peso. Ejemplo, si tengo yo un paciente de 70 kilogramos, lo multiplico por la dosis que en este caso va a ser 1.6 y en este caso me da una dosis total de 112 microgramos al día. ¿Qué
prácticamente, bueno, si bien es cierto, no tenemos presentaciones precisas para darle 112, pero puedo darle 100 microgramos, ¿no? Que sí hay tabletas de 100 microgramos. Pero la dosis tendría que ser ajustable de acuerdo al peso. Nuevamente, la dosis que se recomienda es de 1.6 microgramos por kilo de peso. La dosis es variable. La dosis puede oscilar entre 50 a 200 microgramos. Ese sería el rango de seguridad de la dosis más baja, que en este caso va a ser 50, y la dosis más alta, que va a ser 200, ¿no? Pero nuevamente puntualizando que la dosificación, o sea, para hacerlo de manera correcta, debería ser dosificación por kilo de peso. ¿Y cuál es en este aspecto la dosis recomendada? 1.6 microgramos. Se estima que durante el tratamiento, por aproximadamente 2 semanas, ya disminuiría o aplacaría el tema de la sintomatología en los pacientes con hipotiroidismo. Y también se estima que por lo general la regulación, nuevamente, en cuanto al tema de la normalización de las hormonas tiroides, se vería un poco más a largo plazo, teniendo como un intervalo la presencia de 2 meses desde la ingesta o la administración de los medicamentos hipotiroides en pacientes con hipotiroidismo crónico, ¿sí? Entonces, nuevamente, disminución de la sintomatología en un lapso de 2 semanas y un control o regulamiento en cuanto al tema de las concentraciones de las hormonas tiroides que nosotros vamos a medir a nivel de la sangre en 2 meses, ¿ya? Eso en cuanto al tema de la T4 o la levotiroxina, que por lo general es lo que más se utiliza, ¿no? ¿Y qué pasa en el aspecto del hipertiroidismo? En este tipo de circunstancias, Brian Michael, ¿qué pasa en el hipertiroidismo y cuál sería el tratamiento o cómo enfocaría el tratamiento en este tipo de circunstancias? ¿Le puedo decir yodo? Ya, dale, Cintia. Ya, el hipertiroidismo, dependiendo de qué tipo era, primario o secundario. En el primario, la TSH se elevaba y la T4 es la que se disminuía. Y en el secundario, al revés, la TSH se disminuía y la T4 se elevaba. Y tratamiento, usualmente el que se recomendaba era el diamazol o el metimazol de 5 miligramos. Ya, muy bien. ¿Qué otras opciones, aparte de estos medicamentos, podríamos incluir acá? El yodo radiactivo, tal vez. Muy bien, el yodo. El yodo sería fundamental, ¿no? En casos de hipertiroidismo severo que no responde a los tratamientos antes mencionados, ¿no? José, ¿ibas a manifestar algo? Sí, no sé si estoy bien, pero tal vez puede ser también los bloqueadores beta-adrenérgicos para bloquear la hiperfunción de la glándula sobre el sistema nervioso simpático. Podría ser como un fármaco alternativo, ¿no? Pero tienes razón en ese aspecto, José. Bueno, entonces, por lo general ya en circunstancias en donde los fármacos fallan, tenemos esta opción del yodo, ¿no? Del yodo radioactivo. Y cuando todo esto falla, o cuando todo esto es inútil, pues bueno, se procede a realizar una tiroidectomía, ¿no? Al realizar una tiroidectomía, pues prácticamente estamos realizando la exéresis total de la glándula tiroides y por ende mi paciente va a caer en hipotiroidismo. Y va a ser nuevamente tener un paciente con un reemplazo, en este caso de T4, que ya sabemos que es la levotiroxina, y se va prácticamente, si bien aplacamos esta cuestión del hipertiroidismo, pero en cambio lo convertimos en hipotiroidismo. Pero bueno, estas serían unas opciones, ¿sí? En cuanto al tema de las hormonas tiroides. Entonces, aunque ustedes no lo quieran creer, las hormonas tiroides son como
fundamentales en el desenvolvimiento metabólico, es decir, son como directores de orquesta, por así decirlo, porque te van a controlar cuestiones metabólicas, cuestiones cardíacas. Entonces es muy, muy, muy importante mantener estas hormonas dentro del rango, ¿no? Como les acaba de manifestar, pues ustedes ya conocen la sintomatología, no voy a ahondar mucho en eso porque ya lo ven en semiología. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de los tratamientos. Luego vieron ustedes el tema de la insulina, ¿no? La insulina acá es muy importante. Como conocemos, pues tenemos una enfermedad muy común, muy diseminada a lo largo de nuestro país y a nivel mundial, que son la diabetes, ¿no? La diabetes que hace referencia al tema de las hiperglicemias o un mal control de las glicemias. De antemano ustedes conocen que hay diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En este aspecto, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra, David? ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Porque yo las diferencio a la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. ¿Le puedo ayudar yo? Ya, doctor. ¿Sí me escucha ahí? Creo que se le fue la conexión al doctor. Hola chicos, ¿me escuchan ahí? Perdón que se me fue el internet. Sí, doctor. Sí, doc. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, dale, perdón. Entonces me quedé justo en esta parte, disculpen que ando con conexión mal del internet. ¿Cuál es la diferencia entonces entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2? Ya, iba a ser todo en cuanto a lo que es insulina. En la diabetes tipo 1 es la que es insulino dependiente porque el cuerpo no va a poder producir la insulina necesaria. Ya, y en el caso de la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, es no insulino dependiente porque en cambio el cuerpo no puede utilizar la insulina de forma adecuada. Ya, ok. José, ¿querías manifestar algo? Sí, que la diabetes tipo 1 generalmente es autoinmune. Y, bueno, pues esto se debe a que el cuerpo no produce la insulina suficiente. Y en cambio la diabetes tipo 2 sí se produce la insulina, pero hay una resistencia. Y no, o sea, el principal factor no es la autoinmunidad, sino que es por el estilo de vida de los pacientes. Ya, ok, correcto. Entonces, la insulina, la diabetes, todo gira alrededor de la insulina, ¿no? Entonces tenemos la tipo 1, en donde no existe producción de insulina. A esto, pues las células beta del páncreas son las productoras de insulina, en este caso no existe producción de insulina en la tipo 1, mientras que en la tipo 2 sí existe producción de insulina, pero ojo, esta insulina puede ser defectuosa, puede producirse en una cantidad deficiente o puede que suceda lo que manifestaron ustedes, el tema de la resistencia, es decir, que hay algún tipo de circunstancias en donde estos receptores no van a captar la insulina y de esta manera no se va a producir su acción, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la diferencia entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2.
en relación a lo que acabamos de manifestar en este momento, la insulina, ¿en qué circunstancia estaría indicada? ¿Tipo 1 o tipo 2? En el tipo 1. Ya, muy bien. ¿Estaría indicada de cajón o de primera elección en la tipo 1? No, no es descabellado pensar. Estamos manifestando que la diabetes tipo 1 pues es un tipo de enfermedad, valga la redundancia, el tema de la diabetes, en donde no existe producción de insulina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Administrar insulina exógena, ¿sí? Pero, ojo, en la diabetes tipo 2 tampoco es descabellado pensar que vamos a utilizar insulina. De hecho, muchas de las circunstancias cuando existe el panorama en donde los antidiabéticos orales ya no son suficientes, en donde por más terapia dual o terapia triple que yo aplique, y que aumente las dosis máximas de estos medicamentos, ya me estoy quedando corto porque las hiperglicemias son consistentes, son recurrentes. Entonces acá vamos a utilizar insulina también en este aspecto. Entonces sería una terapia combinada de antidiabéticos orales y de insulinoterapia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada o que no se controla generalmente con antidiabéticos orales. Entonces, tanto en la tipo 1 y en la tipo 2 podemos utilizar la insulina, pero teniendo en consideración lo que acabamos de manifestar previamente. En la tipo 1 sí de cajón o de primera elección es la insulina, ¿no? Porque tu cuerpo, tu páncreas no produce insulina y por ende tienes que administrar insulina exógena. Bueno, existen diferentes tipos de insulina que ya los estaban manifestando justamente cuando hubo este corte. Entonces tenemos insulina de acción rápida, insulina de acción intermedia y insulina de acción lenta. Cada una de estas tiene sus características especiales y de ahí viene pues el tema de su nombre, ¿no? Si me dice rápida, pues obviamente va a actuar rápido, lenta va a actuar de manera prolongada. Por lo general, las insulinas en tiempos atrás, o retomándonos un poco a la historia, la insulina cuando se administraba antes se extraía del tema del páncreas de los borregos y de los cerdos y luego se administraba hacia las personas, ¿no? Pero bueno, posteriormente con el tema de la tecnología, los estudios, los avances, se produjo la invención de los análogos de insulina y es por eso que los tenemos actualmente acá, ¿no? Entonces tenemos insulina de acción ultra rápida, que en este caso tenemos la Lispro, la glulicina, la Aspart, que se las utiliza con bastante frecuencia. También tenemos la insulina de acción intermedia, que en este caso no sé si ustedes conocen, la insulina NPH, que en sus siglas se la conoce con ese nombre. Y finalmente tenemos las insulinas de acciones prolongada, que en este caso tenemos la insulina glargina, que por lo generalmente el nombre comercial es la insulina Lantus, ¿sí? Que igual es muy comercial o muy utilizada en nuestro medio, y también tenemos otra que es la de Tamil. Como les dije, cada una tiene sus características especiales, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias, si me dicen que tengo una insulina ultra rápida, por lo general, el inicio de acción después de ser administrada ese tipo de insulina va a ser de 10 a 15 minutos. Es aquí donde va a actuar de manera ultra rápida. La concentración máxima de estos medicamentos va a darse va a darse entre la primera y la segunda hora y va a durar entre 3 a 4 horas. Si yo tengo una insulina de acción rápida, esta de acá va a iniciar su efecto a los 30 minutos, de igual manera se va a extender la concentración máxima de 2 a 4 horas y la duración de su efecto va a ser hasta 6 horas. Cada una tiene sus características especiales. Ojo con esto que voy a decir. Las insulinas que vienen en viales, no sé si ustedes han visto, hay unas blancas, mejor dicho, transparentes sería la palabra correcta, y hay otras que son medias lechosas. Todas tienen sus características y simplemente con saber reconocer este tipo de circunstancias que les estoy manifestando, yo voy a poder saber si se trata de una rápida o de una lenta. Por ejemplo, las insulinas de acción rápida, en sus viales, las características macroscópicas son transparentes, es decir, es un líquido claro. A diferencia de las intermedias, que en cambio son grumosas o son turbias, ¿sí? Son lechosas en este aspecto la insulina.
Las intermedias, como ya les acaba de manifestar, pues tenemos la insulina NPH. La insulina NPH empieza a ejercer recién su efecto entre la primera y la segunda hora. Por lo general, la concentración máxima de esta es entre 4 a 8 horas y tiene un efecto máximo de acción de 12 horas. Es por esta razón que esta insulina se administra cada 12 horas, ¿sí? Pero tenemos la insulina NPH, que es insulina intermedia. Y finalmente tenemos las insulinas de acción prolongada, como les acababa de manifestar. En este caso tenemos la glargina, que es la que más se utiliza o que tenemos acá, nombre comercial la Lantus. Por lo general esta empieza a ejercer su efecto dentro de la primera y segunda hora de administrada. Y ojo, acá no tenemos una concentración máxima. Al ser una insulina de acción prolongada, su concentración siempre va a ser, ¿cómo sería la palabra? Constante, ¿sí? Alcanza su concentración y es constante y permanece constante durante las 24 horas. Es por esa razón que únicamente las vamos a administrar una vez al día, ¿sí? Eso en cuanto al tema de la insulina. Ahora, la insulina, por lo general que viene en estos frasquitos viales, viene en concentraciones de 100 unidades, ¿sí? 100 unidades de insulina vienen en el frasquito que ustedes pueden ver ahí en la imagen que están colocadas ahorita en la diapositiva. Eso en condiciones normales, pero existen insulinas de concentraciones altas, es decir, que en vez de venir 100 unidades, vienen 200 unidades, 300 unidades, ¿ya? Entonces, más que todo para que tengan conocimiento o lo sepan manifestar de esa manera. Muy bien, de acuerdo. Ahora, ¿cómo calculo yo la insulina, no? Esa es otra circunstancia que también tenemos que tomar en consideración. Si yo voy a utilizar una insulina, voy a tener un basal, por así decirlo, ¿no? Y por lo general se recomienda, cuando yo voy a utilizar una insulina intermedia, por ejemplo, siempre se calcula por kilo de peso. La dosis en este caso va a ser de 0.5 unidades por kilo de peso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente de, pongamos 120 kilos, multiplico 120 por 65, perdón, 120 por 0.5 y si no me equivoco me da 60 kilos. Déjenme ver si estoy correcto, de paso ustedes también traten de hacer esa secuencia. Tengo un paciente de 120 kilos, es decir, un paciente obeso. Lo multiplico por 0.5, sí, me da 60, ¿sí? Entonces, esas son las 60 unidades que yo debería administrar a mi paciente. Pero ojo, no le voy a administrar esas 60 unidades. Una vez que yo calculé o hice el cálculo total de requerimientos de insulina de este paciente, únicamente puedo tomar el 40 o el 50% de este requerimiento total, ¿sí? En este ejemplo, entonces yo únicamente voy a tomar el 50%, que sería ¿cuánto? 30 unidades. Muy bien, perfecto. Si les estoy manifestando que la insulina NPH se debe administrar cada 12 horas, lo que voy a hacer yo en ese tipo de circunstancias o lo que se recomienda es utilizar las 2/3 partes en la mañana y la una tercera parte en la noche, ¿sí? Entonces, guiándonos en este ejemplo, perfecto. Tengo un paciente de 120 kilos que le calculé a 0.5 unidades por kilo de peso, que en total me da 60 unidades en el día. Yo voy a tomar como consideración que solo le voy a administrar el 50% de esto, que sería 30 unidades, ¿no es cierto? Si yo digo que tengo que administrar 2/3 en la mañana, entonces le voy a dar 20 unidades en la mañana y el 1/3 restante le voy a dar en la noche, es decir, las 10 unidades en la noche. De esta manera o de esta forma deberían ustedes calcular el tema de la insulina, ¿sí? Ahora, aquí les hago una pregunta. Por ejemplo, yo le administro la insulina 7 de la mañana y 7 de la noche. Le pongo las 20 unidades en la mañana y las restantes 10 unidades en la noche, basándonos en el ejemplo. Pero veo que él se está haciendo controles y veo que tiene glicemias muy altas, especialmente entre 7, 8 y 9 de la mañana.
¿Qué dosis consideran ustedes que es la que hay que ajustar? ¿La dosis de la mañana o la dosis de la noche? ¿Y por qué? Vamos, chicos. Así se equivoquen. ¿Cuál creen ustedes que es la dosis que debería ajustarse en este caso? Repito nuevamente. A ver. ¿No debería ajustarse la nocturna? Porque aquí existe un mayor tiempo en ayunas, sobre todo. No te escuché bonito. ¿Cuál me dices? Ya, debería ajustarse la nocturna porque aquí existe un mayor tiempo en ayunas. Ya, pero esa no es la razón. La nocturna sí, pero ¿por qué la nocturna? A ver, nuevamente para ponernos a pensar, ¿ya? Entonces yo manifiesto que le coloco 20 unidades en la mañana y 10 unidades en la noche. Pero él se hace sus controles y tiene hiperglicemias entre 7 y 9 de la mañana. ¿Qué dosis ajusto? ¿Ajusto la dosis de la mañana o la dosis de la noche? Y la pregunta es ¿por qué? A ver chicos, bueno, en honor al tiempo. Si yo digo que tiene hiperglicemias en la mañana, en donde yo me estoy quedando corto no es justamente en la dosis de la noche. ¿Por qué? Porque estamos manifestando que si yo coloco la insulina de la mañana, por ejemplo, de 7 de la mañana, me va a abarcar hasta las 7 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de circunstancias, nuevamente, debido a que estamos haciendo el ejemplo con una insulina NPH que es de intermedia y que tenemos que administrar cada 12 horas, entonces la dosis de la mañana me va a cubrir hasta las 7 de la noche. Yo pongo la dosis de las 7 de la noche y esa me va a cubrir hasta las 7 de la mañana. Y un poco más, se puede extender casi como 14 horas. ¿Sí? Entonces, es aquí en el ejemplo que yo les pongo en manifiesto que la dosis de la noche me está quedando corta, es decir, que yo tengo que aumentar las unidades en la noche para que me cubra y no tenga esas glicemias altas justamente en la mañana, entre las 7 y 8 de la mañana, que en teoría me debería cubrir la dosis de insulina de la noche. Muchas de las veces o cuando estamos estudiando y recién entendiendo esto, yo diría, ¿sabes qué? Tengo que cubrir la de la mañana, ¿no? Pero no, porque prácticamente la de la mañana me va a cubrir nuevamente, como ya habíamos manifestado. Recién la NPH va a hacer efecto entre la primera y las 2 horas de ser administrada. Es decir, que si yo le administro a las 7 de la mañana, recién a las 9 de la mañana va a cumplir su efecto o su acción. Entonces, el lapso que queda entre ese 6 a 8 de la mañana todavía está cubierto por la dosis de la noche. ¿Sí? Es por eso que tengo que aumentar la dosis de la noche y más no la de la mañana. Por esta cuestión de los tiempos de acción que tienen las insulinas, ¿ya? Eso por ahí. Ahora, ¿cuáles son los efectos más adversos con el tema de la insulina? Pues de cabeza la hipoglicemia, ¿no? Si yo me paso de dosis de la insulina, pues estoy frente a este tipo de circunstancias de las hipoglicemias. Ahora, va aquí la pregunta. ¿Cuál es peor como complicación de la diabetes? Porque son complicaciones de la diabetes. ¿La hipoglicemia o la hiperglicemia? ¿Y por qué? La hipoglicemia, porque al tener déficit de glucosa, esto también afecta a nivel cerebral y de hecho afecta a estos canales iónicos y mi paciente puede entrar en un coma metabólico. Ya, perfecto, gracias Daniel. Cierto, la hipoglicemia es la más peligrosa. A mí puede mi paciente estar, pero bueno, en las hiperglicemias también puede estar en coma, Daniela, pero vamos con lo que tú dices. La hipoglicemia es la más peligrosa, la más fatal entre la hipo y la hiper. Yo puedo tener a mi paciente con 300, 400, 500 y este paciente puede estar como el pavo, es decir, como si nada, ¿no? Pero en cambio la hipoglicemia incluso te puede matar. La hipoglicemia es una causa de parada cardíaca, ¿no?
creo que alguna vez hemos conversado y a veces les insisto mucho en esto, pero la hipoglicemia está dentro de las H's como causa de parada cardíaca. Hipoglicemia, hiponatremia, hipernatremia, hipotermia, hipotensión, hipoxia, ¿sí? Entonces está encasillada ahí dentro de esas H's. La hipoglicemia te puede llevar a una parada cardíaca. Y lo que dice Daniela tiene razón. En este caso, el cerebro es un órgano que prácticamente te necesita el 20% de la glucosa total de tu cuerpo. Imagínate, es una cantidad considerable para que pueda ejercer sus acciones o su metabolismo normal y de esta manera pueda ejercer sus funciones normales el cerebro. Entonces, si no hay suficiente aporte de este sustrato, pues prácticamente tu paciente va a estar somnoliento, nubilado, incluso puede llevar al coma, como dice Daniela. Perfecto. De ahí, las otras complicaciones de la diabetes son las hiperglicemias. Las hiperglicemias que se catalogan como cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetóxico, ¿no? Estas son complicaciones, en cambio, del otro lado, de la hiperglicemia. Entonces, es acá donde tú vas a utilizar el tema de la insulina, ¿sí? Ambas circunstancias intercurren con hiperglicemias. Cada una tiene sus características especiales, pero lo que tú tienes que hacer es colocar insulina. Ahora, va la pregunta o la consideración para poder tomar en consideración, para la redundancia, este tipo de cosas. Si yo tengo un paciente con insulina de 400, 500, ¿será adecuado solo colocarle unas 10 unidades de insulina rápida, obviamente de insulina subcutánea, para este tipo de circunstancias? ¿Valdrá esto hacerlo? ¿Con esto ya voy a revertir esa situación o me estoy quedando corto? ¿Qué opinan ustedes? Ya, a ver, para manejar este tipo de circunstancias, tanto de la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar, a la cabeza la insulina. Pero yo voy a utilizar bombas de insulina o una infusión de insulina, ¿sí? Entonces, ¿cómo preparo en ese tipo de circunstancias las bombas de insulina o las infusiones de insulina? Siempre tienen que tener una relación 1-1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estábamos conversando anteriormente que las insulinas vienen en sus viales y cada vial tiene 100 unidades de insulina. Por ende, si yo digo que tengo que preparar las infusiones con una relación 1-1, voy a colocar 100 ml de solución salina o 100 ml de lactato, lo que ustedes quieran, más estas 100 unidades de insulina. Es decir, que ahí voy a tener una relación 1-1. Si yo tuviera, por ejemplo, una insulina con concentración más alta, es decir, 200 unidades, voy a colocar 200 ml de solución salina más 200 unidades de insulina y de esta manera sigo manteniendo la relación 1-1. Y de esta manera yo le coloco la infusión de insulina a mi paciente y con eso pues prácticamente tengo que hacer obviamente mis controles de glicemia y todo esto, y según esto voy regulando, subiendo las unidades, bajando las unidades, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero en este tipo de complicaciones que son las hiperglicemias, las dos que existen, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar o como hiperosmolar, como lo quieran denominar, siempre la insulina va de cajón. Obviamente adicionado a otras cosas como hidratación, porque estos pacientes se deshidratan, entonces hay que hidratarlos de manera amplia y extensa, pero la insulina siempre se debe utilizar en infusiones continuas con esto que les acabo de manifestar, una relación 1-1 en cuanto a la preparación de estas infusiones. Bueno, eso en cuanto a esto. Chicos, tienen ustedes clases a las 10, creo, ¿no? Sí, doctor, a las 10. Ya, dale. Sí, entonces, bueno, mañana continuamos con esto de acá y seguimos conversando más por el tema de la insulina y seguimos conversando con los antidiabéticos orales y luego toca estrógenos y andrógenos, me parece, y ahí termina este tema. Así que en honor a lo que ustedes tienen clases, pues dejémosla ahí, ¿ya? Ok, chicos, entonces, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta al final con respecto a la exposición de mañana? Ya, claro. Ya, doctor. Ya. Gracias, Ya, chicos. Gracias, Okay. Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.